Hola, hola, buenos días. Bueno, este video lo estoy haciendo especialmente para todos los mexicanos, porque yo veo que casi todos los comentarios son de la Ciudad de México, del precioso país de México, que espero algún día conocerlo. Así que yo quisiera saber, uno, cuál es el motivo, por qué les atrae tanto la cultura de Alemania, por qué me ven en mi canal y veo también que yo soy admiradora número uno de Frida Kahlo. Entonces dije, voy a hacer un video con una recopilación. Cuando yo recién empecé en el canal, hice muchos videos de la vida de Frida Kahlo, de sus versos. Tú sabes que me gusta la caligrafía y fue mi pasión, pero como recién estaba empezando, como que no era muy conocida y no tengo muchas visitas, entonces lo que voy a hacer es una recapitulación de todos sus videos. Yo los he hecho de lo que he leído, de la película que he visto, de todo lo que es su vida, porque ella tuvo su padre que fue alemán. Entonces por eso él le puso un nombre alemán, Frida, pero acá en Alemania es Frieda, ¿sí? Con E. Allá es Frida, Frida, pero acá es Frieda. ¿Mm? Frida, con E, perdón. F, R, D. Como este es Frida. Claro, y E. Listo. Ok, entonces lo que yo quiero hacer es una recapitulación de toda su vida y que ustedes me ayuden de algunos detalles que quizá yo no haya puesto, pero para mí fue una historia muy romántica, muy triste. Es una mujer que pasó de todo, tan jovencita, todo lo que le pasó, y hasta el último de sus días siguió sufriendo, y sé que sus cuadros se vendieron a un precio increíble. Y me quedé pues en lo último, ¿no? Que la hermana hace poco, o no sé cuántos años, abrió incluso el baño, que estaba cerrado como 50 años. Y me gustaría que ustedes, que bueno, son mexicanos y están pues más metidos en la historia, me puedan decir qué más detalles, cómo está ahora. Sé que es un museo que mucha gente va. ¿Qué hacen con esa plata? ¿Quién se queda con ese dinero del museo, de la famosa Casa Azul? ¿Ok? Bueno, entonces acá voy a dar todos los videos que he podido hacer en mis primeros pininos, y espero pues que comenten mucho, porque sé que yo puedo ver un análisis demográfico de las personas que me siguen, de las edades. Más o menos las que más me siguen están entre 30 y 50 años, y 65% de México, imagínate, es un montón, casi todo el mundo de México me ven, porque yo siempre veo saludos de México, saludos de México, y dije, bueno, serán los más efusivos, ¿no? Pero es que son los que más me visitan. Les agradezco muchísimo, espero algún día conocer la Casa Azul. Tengo varias chicas que me siguen muchísimo, Sofiel, Alicia, son las que más me siguen en todititititos mis videos. Son personas muy fieles los mexicanos, muy alegres, muy conversadores. Entonces me encanta. Órale, me quiero comer una enchilada. Uy, qué rico. Bueno, entonces espero que te guste este video y que comentes algo de la historia de la famosa y querida Frida Kahlo, ¿ok? Bueno, como siempre me despido de ti, espero tu comentario, manito para arriba, y como siempre me despido de ti con un Auf Wiedersehen. Tschüss. Hola, bueno, yo te dije que iba a hacer una serie de videos de la vida de Frida Kahlo. Yo soy una apasionada más de ella, tengo versos de ella escritos en caligrafía, así que espero que me sigas. Me parece una historia muy interesante, su vida. Yo creo que todas tenemos una Frida dentro, todas nos sentimos identificadas con ella, ¿no? Entonces, espero que esta historia es como una novela de la vida real, ¿no? Entonces te explico un poquito cómo fue su vida. Ella lamentablemente tuvo una vida muy tormentosa prácticamente desde que nació, porque nació prácticamente en la guerra.
tuvo un padre que tenía epilepsia. Ella nació, acuérdate, el 6 de julio, por si acaso quieres celebrarlo, ver en internet, porque hacen muchos festejos por ese día. 6 de julio de 1907, ¿no? Y en 1910 empezó la guerra, ¿no? Y en 1920 acabó. O sea, prácticamente cuando llevo 3 años ya empezó a tener problemas. Imagínate una guerra escondida dentro de una caja con su hermana, ¿no? Y bueno, ella también tenía siempre, desde chiquita tenía problemas de enfermedad. Mucha gente decía que era polio, otra gente dice que era un problema que se llamaba espina rígida, que era hereditaria, porque lo tuvieron los otros hermanos también. Entonces nunca se supo bien eso, entonces ella ya tenía problemas con los pies, por eso que sus cuadros hablaban mucho de los pies, ¿no? Pies, ¿para qué te tengo si tengo alas para volar? Esa era una de las frases favoritas de ella. Pero bueno, entonces ella a los 3 años estaba cargada, imagínate, la mamá la cargaba, no podía caminar. Entonces ella pasaba también el problema del padre epiléptico. Ella tenía que, cuando estaba con el papá, porque era muy pegada al padre, le daba la epilepsia en la calle y ella ya sabía, y pequeñita le tenía que poner un pañuelo en la boca, porque tú sabes que la epilepsia uno se muerde la lengua, ¿no? Entonces todo eso la fue marcando. Entonces ella se hizo ya una chica rebelde en el colegio, porque a los 15 años ya dirigía un grupo. Imagínate, porque ella era rebelde, le gustaba vestirse como hombre, le gustaba caminar con los hombres, pintar las paredes, burlarse de la profesora. Incluso una vez llevaron un burro, imagínate, en el colegio un burro. O sea, el burro tú sabes que es el símbolo de la brutalidad en un colegio. Incendió las sillas, las carpetas, o sea, era una rebelde. Y eso hizo pues que más adelante ella pertenezca al Partido Comunista, ¿no? Junto con el esposo, con Diego. Entonces todo eso la fue marcando a ella desde pequeñita, y también sirvió para que ella pueda ser una persona de alguna forma dependiente, necesitada de amor, ¿no? Ella se obsesionaba mucho con el amor. Ella, por ejemplo, a los 15, 14 años ya tenía novio, imagínate. En una época, pues en el año, imagínate, 1920, tener un enamorado a los 16 años era pues una cosa, wow. Y encima ella gritaba que no era su novio, era su amante. Y a esa edad ella ya tenía incluso otros amantes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a hablar de su niñez, ¿no? Y de su vida familiar. Entonces la mamá era muy católica. Era de las que, por ejemplo, los viernes leían rezaban el rosario los viernes. Tenían un espacio especial en la iglesia donde toda la familia se sentaba. Pero las más rebeldes eran su hermana, que se llamaba Cristina, y ella. Ellas eran las que no les gustaba ir a la iglesia, ellas eran las más rebeldes, no les gustaba estar con ese tipo de cosas tan represivas, ¿no? Porque en realidad la religión te reprime, te hace, no sé, hacer cosas que tú no quieres, ¿no? Entonces ella era así, desde pequeña, luchadora, protestaba, incluso le gustaba vestirse como hombre. Así como rebelde que era ella, se ponía un terno, un saco, una camisa, se peinaba así como hombre, ¿no? Tú debes haber visto las fotos o mirarlas por internet. Esa fue su historia, su niñez trágica, se puede decir, hasta el último de sus días, ¿no? Y bueno, un detalle que siempre la marcó también a ella era que, como tenía el problema de la enfermedad, tenía una pierna más delgada que la otra. Entonces ella se ponía 3 medias para que se vea las 2 piernas iguales. Y desde ahí empezó su martirio, porque le decían Frida Kahlo, pata de palo. Oh, fíjense. Hola, bueno, ahora ya es el segundo capítulo de la vida de Frida Kahlo, y bueno, como toda su vida fue toda una tragedia. Entonces, pero esta fue una tragedia que la marcó para toda su vida. Ella tenía, unos dicen 18, otros dicen 16 años,
Pero bueno, esto fue en el año 25, por eso que estaba hablando del año 25. Y bueno, ella a esa edad ya tenía un novio, se puede decir, ¿no? Entonces, justo ese día los dos se van, ¿no? Del colegio, ella con su uniforme del colegio. Ellos estudiaban juntos. Él era el jefe de un partido que tenían que eran los Cachuchas, ¿no? De Coyoacán, en México, ¿no? Entonces se iban los dos juntos y fueron a tomar allá le llaman camión, ¿no? Fueron a tomar un camión y justo ella estaba para sentarse y cuando se sienta ve a una señora que estaba con un bebito. Entonces ella le dio su asiento. Quizás si ella no le hubiera dado el asiento, las cosas hubieran cambiado, pero bueno, así fue. Entonces cuentan que había un señor que tenía oro así en polvo y se lo está mostrando a ella. Y justo cuando se lo está mostrando a ella, viene el accidente. Entonces todo bueno, la tragedia del camión que se chocó contra un tren y la vara del pasamanos, eso le atravesó. Imagínate toda la parte de la matriz, la columna, la atravesó de un lado para otro. Como ella dice, como si yo fuera un toro con una espada, ¿no? Y en ese momento que le estaba enseñando el oro, se cae todo y como ella se empezó a ensangrentar, todo el oro con la sangre se mezclaron, imagínate. Digo, ya pues verás cómo habrán sido los gritos desgarradores que ella tenía, eso lo cuenta el enamorado Alejandro, que eran unos gritos para volverse loco. Entonces, un hombre con sangre fría le puso la rodilla en el cuerpo y le jala la vara de fierro, ¿no? Con eso le salvó la vida, ¿no? Y ese fue el comienzo del final, se puede decir, porque ella estuvo un mes enyesada, se le rompieron costillas, la matriz, el pie se lo trituró, estaban pensando en cortárselo, pero bueno, lo recuperó y al final estuvo un año en cama en su casa, ¿no? Entonces en ese año ella se moría de aburrimiento, de depresión, el novio se alejó, ¿no? Ya no quería saber nada con ella, entonces ella le pintó un cuadro incluso, amistaron, pero al final se fue, ¿no? Se desapareció porque vería pues este va a ser un problema para toda la vida, porque así fue en realidad. Entonces, ella en ese momento del aburrimiento, unos cuentan que ella le robaba las pinturas a papá para pintar a escondidas, ¿no? Pero otros dicen que el papá le regaló su colección de pinturas para que ella esté ahí pues haciendo algo útil, ¿no? Entonces la mamá le puso un espejo, le puso un caballete especial, ella tiene una obsesión con los espejos, hace muchos cuadros con espejos, ella en la cama, ¿no? Entonces, obviamente cualquiera, ¿no? Imagínate la depresión que debe haber tenido. Entonces ese proceso duró más o menos 2 años para poderse recuperar, ¿no? Entonces ahí empieza, ¿no? Ese es el principio de la historia de lo que es su pintura. Bueno, entonces le pusieron el espejo arriba en el techo para que como ella no podía ni moverse, con eso podía pintar, ¿no? Y aparte de eso también hacía unos versos, ¿no? Ella decía, yo he tenido 2 accidentes en la vida, uno con el camión y otro con Diego. Así era ella, un poco satírica, pero era la verdad, ¿no? Después al enamorado, por ejemplo, le decía, he tenido muchos amantes, pero al único que he querido ha sido a ti. Imagínate, ¿quién le va a decir eso a una pareja? Pero así era ella. Y después hizo un cuadro que se llamaba Árbol de la Esperanza, manténme firme, porque ella se veía pues como que ella se estaba desplomando, ¿no? Y lo hizo, o sea, ahí juntó lo que era la poesía y lo que era la pintura. Bueno, y para terminar, ella siempre decía que con ese accidente empezó a ver su agonía, ¿no? Y bueno, fue la verdad, porque ella tuvo 32 operaciones en toda su vida. Ese fue el inicio, ¿no? Y decía también, vivo en un planeta de dolor. Bueno, fue muy triste su vida. Yo, la verdad, siento
muchísimo lo que le pasó, pero es una muestra de la fortaleza que puede tener un ser humano de aguantar tanto dolor, tantas operaciones y de salir adelante. Bueno, ya vendré con el tercer capítulo, espero que te suscribas, espero que pongas like, espero que lo compartas para que Frida nunca muera. Oh, fíjense. Hola. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la vida de Frida Kahlo, el área de su vida que es lo que es la pintura, ¿no? Cómo se inició, cómo fue que se hizo tan famosa con la pintura. Bueno, esto se debió prácticamente por el accidente que ella tuvo, ¿no? Tenía que estar un año en cama en el hospital. Entonces, la mamá, ¿qué cosa hizo? Fue darle las pinturas del papá como regalo para que ella pudiera, pues, en los ratos que estaba, pues, deprimida, triste, que se pueda distraer, ¿no? Hay otras personas que dicen de que no, que ella se robó las pinturas del papá para empezar a pintar. Pero bueno, son versiones diferentes, pero el tema es que ella empezó a pintar, ¿no? Imagínate, la mamá le hizo todo ya en la casa, un cuarto especial para que ella pueda pintar, ¿no? Incluso le puso espejo en el techo porque ella no se podía ni mover. O sea, imagínate una persona que está así, lo único que podía ver era el techo. Entonces con el techo se ayudaba, con el espejo. Imagínate la habilidad que tenía para poder pintar, ¿no? Porque imagínate, ver y pintar es como escribir al revés, algo así, ¿no? Pero bueno, desarrolló esa habilidad y ella, su primer autorretrato, se lo hizo al novio porque se había enterado que ella le fue infiel. Entonces ella, ¿qué cosa hacía? ¿No? Con sus pinturas ella demostraba sus sentimientos. Entonces le hace un autorretrato y le dice: tenlo en la sala, que siempre te mire, no lo dejes. Y bueno, se amistaron, ¿no? Pero como todo termina en la vida, después se volvieron a separar, ¿no? Entonces ella se recupera y está, pues, ya lo conocía, Diego lo había visto ya en el colegio donde ella estudiaba en la secundaria, antes del accidente. Entonces cuando ya se recuperó, el padre se queda sin trabajo, entonces ella dice: bueno, voy a empezar a trabajar, ¿no? Y se le ocurrió, porque ella hacía algunos cuadros, presentárselos a Diego para que le ayude, ¿no? Entonces ella va, porque él siempre estaba trabajando en los andamios, se hizo famoso por eso, ¿no? Entonces, y lo ve pues en el andamio arriba y ella abajo y lo llama: baja. Y él: ¿qué pasó? ¿Quién me llama de esa forma? Y bueno, le dijo: ¿qué pasa? No, le dice: es que yo quiero mostrarte mis trabajos de pintura y quiero saber si puedo trabajar contigo, ¿no? Que me digas sí o que me digas no, porque necesito trabajar, o sea, que no, como decimos nosotros, que no me esté paseando. Entonces él dijo: bueno, ok, prepárate un cuadro el día domingo, yo voy a tu casa y lo analizo. Entonces ella lo esperó con su familia, todo, ¿no? Llega el día domingo a la casa y él se quedó impresionadísimo porque le encantó la casa. En esa época no era la casa azul, era una casa color plomo, pero le encantó tanto que se enamoró de ella y bueno, se casaron. Entonces el tema es que empezaron ya los problemas y ella todo lo manifestaba mediante sus dibujos. Tenía un problema, un dibujo. Le sacaba la vuelta, un dibujo. Se metió con la hermana, un dibujo. Entonces todo ella lo transcribía, ¿no? Todas sus, como decía ella, todas mis penas y mis dolores los paso a mi pintura, ¿no? Entonces ella siempre fue una especie de sombra, porque él era Diego Rivera. Ella era la esposa de Diego Rivera, ¿no? Y bueno, se fueron 4 años a Nueva York, a Detroit, San Francisco. Ella siempre la sombra de él, mientras que él estaba en los andamios, ella iba dibujando como un hobby, ¿no? Hasta que, bueno, se cansaron. Ella se cansó de estar 4 años en Estados Unidos y dijo: ¿sabes qué? Quiero regresar a México. Entonces, cuando regresan a México, ya estaba la relación ya mal y es cuando ella descubre que él se mete con la hermana.
Entonces eso la destrozó. Ella dijo, nunca en mi vida he sufrido tanto como esta vez. Fue todo lo más fuerte que le pudo suceder. Claro, imagínate, tu esposo con tu hermano. O sea, ¿quién va a soportar eso? Es para morirse, ¿no? Y ahí empezó ya a ponerle más fuerza a sus cuadros y hace uno que se llamaba Unos cuantos piquetitos. Y se dibuja a ella desnuda con una especie de tijera que se cortó toda la piel y él parado con su terno, con su sombrero, así, mirándola, ¿no? Ese cuadro se hizo muy famoso. Después cuando se separaron, en una primera separación, porque tuvieron varias separaciones, pero ya del divorcio, ella pintó las dos Fridas. Entonces está ella sentada, con ella misma en el otro lado, con un corazón. Y ese corazón es el que alimenta a las dos Fridas. Es un cuadro maravilloso también. Voy a ver si busco la foto y lo pongo porque es hermoso, ¿no? Y se hizo muchos cuadros también de animalitos. Ella tenía su monito, tenía su loro, le encantaba hacer todos los cuadros con animales, ¿no? Y después empezó a hacer pinturas también con frutas. Le gustaba mucho hacer los bodegones, ¿no? De frutas, ¿no? Y tenía una idea fija también con la sandía. Entonces, por ejemplo, en México hay una costumbre que la gente de provincia va donde el pintor y le dice, yo tengo un problema, ¿no? Yo tengo un problema y voy a resolver ese problema con la pintura. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen la pintura de su problema, lo llevan a la iglesia, rezan al santo de su devoción y con la pintura van a dejárselo a los pies del Señor, se puede decir. Hola, bueno, ahora quiero comunicarte que voy a hacer una serie de videos de la vida de Frida Kahlo. Yo te digo que soy, como muchísimas mujeres, fanática de Frida, porque Frida es el ejemplo del amor, ese amor tormentoso, ese amor apasionado, ese amor que sentimos nosotras las mujeres por determinados hombres que amamos y adoramos y que a veces no nos corresponden. Y Frida era así, apasionada, sus versos hermosos, romantiquísimos. Entonces yo sé que tiene muchos seguidores y yo también quiero que todos conozcan su vida. Voy a hacer su vida, cómo empezó, dónde nació, quiénes fueron sus padres, cómo fue el tema de su accidente, cómo se inició con la pintura, cómo hacía los versos y el mayor de sus problemas que tenía básicamente era de Diego, que ella lo llamaba su niño, su padre, su universo, su todo. Y todas tenemos internamente una Frida. Todas nos sentimos Frida cuando leemos esos versos maravillosos. Bueno, espero que lo compartas, espero que te suscribas, espero que me sigas y yo voy a hacer esa serie de videos para que compartamos todos esa mujer maravillosa para que Frida nunca muera. ¿Ok? Auf Wiedersehen. Bueno, ahora queda ya pues la parte final de la vida de Frida. Ella se murió en el año 1954, el 13 de julio, ¿no? Entonces, bueno, fue más o menos, se puede decir, una especie de agonía de unos 20 años más o menos, ¿no? Porque la parte final se puede decir, ¿no? Porque ella estaba agonizando creo que desde que nació, porque tuvo problemas pues con la polio, con la pierna, después con el accidente, ¿no? Pero ya el tema de la pierna siempre fue lo que siempre la molestó a ella. Entonces, sus últimos 20 años los vivió siempre con dolores, siempre con problemas de la espalda,
Entonces, y aparte de todo el amor tormentoso que tenía con Diego, entonces eso, cada vez que ella se peleaba, ella se ponía peor, su salud empeoraba. Pero bueno, más o menos ya los últimos 15 años como que se arreglaron, se casaron, se divorciaron, pero ya fueron los años más tranquilos que ya ellos terminaron viviendo en la famosa Casa Azul, ¿no? Entonces, bueno, ya más o menos un año antes de morir, le dijeron que le tenía que amputar la pierna. Entonces Diego dijo, con esto la van a matar. Ella no va a soportar estar sin pierna, imagínate, debe ser horrible, ¿no? Imagínate sin pierna, no puedes caminar, no te puedes poner la ropa que tú quisieras, no sé, no puedes ni siquiera tener una vida íntima porque debe ser frustrante, ¿no? Sin una pierna. Entonces él, como antecediendo a todo esto, dijo, ella con esto se muere, no lo va a soportar. Y bueno, meses antes, presintiendo ya el final, su amiga le hizo una especie de una conmemoración con una exposición donde fueron más o menos 200 personas y de las cuales se sentía ya pues que ya era su final, ¿no? Eso fue 3 meses antes, ¿no? Y un mes, ni siquiera un mes, 15 días antes de morirse, a ella le dijeron que había una especie de manifestación, porque ella tenía tendencia comunista y se fue a la manifestación. Entonces creo que con eso ya fue prácticamente el final, porque después incluso hasta se bañó. Ella en el fondo como que ella quería morirse, porque ella estaba con mucho tratamiento de pastillas, de morfina, incluso ella lloraba mucho, le decía a Diego, quiero morirme. Entonces habían días que él estaba pintando y tenía que dejar de pintar por ir a verla porque ella entraba en una depresión terrible. Entonces cuando ella lo veía a Diego, ella como que se tranquilizaba, como que se quedaba más contenta de estar al lado de él, ¿no? Pero también vino pues la parte económica, él tenía que tener 2 trabajos porque tenía también 2 enfermeras, una de día, una de noche. Entonces mantener todo eso, las pastillas, el tratamiento. Y bueno, la gente, algunos dicen que ella hizo una sobredosis de pastillas para terminar con su vida. Son comentarios que, tú sabes, siempre habla la gente, pero no hay nada seguro porque su muerte tuvo otro... el doctor escribió pues que era una embolia, como algo así de pulmonar, ¿no? Ese es normalmente el último de los motivos de muerte, ¿no? Para un ser humano cuando ya no saben qué ponerle, ¿no? Pero bueno, ella incluso más o menos 2 semanas antes de cumplir el aniversario de su matrimonio, ella le dio su sortija que la había guardado ella para ese aniversario, pero le dijo, pero si todavía faltan 17 días. Sí, le dijo, pero la verdad no creo que llegue hasta ese día. Así que te regalo desde ahora la sortija, ¿no? Entonces, eso como que a él ya lo tenía pues en tensión, ¿no? Y bueno, llegó el momento, ella estaba en su cama y amaneció muerta. Entonces fue así una muerte tranquila dentro de su casa. Diego sufrió mucho. La gente decía que él en horas, se acabó años, estaba totalmente destrozado y él dijo que ese fue el peor día de su vida, ¿no? Porque ella incluso presintiendo su muerte hizo su último cuadro con la famosa sandía que escribió Viva la vida, ¿no? Y también su último verso fue que ya pues llegaba el final y que lo esperaba pues ansiosamente, ¿no? Eso yo ya lo he hecho en un verso con caligrafía, ¿no? De que espero la salida, ¿no? Que era la muerte, ¿no? Y espero no volver nunca jamás, ¿no? Un poco fuerte, pero eso era lo que ella sentía. Y bueno, entonces se murió, fueron muchísimas personas y se mezcló un poco la política con lo personal.
y vino uno de sus discípulos y le pone la bandera con la hoz y el martillo, imagínate, encima del ataúd. Fue toda una locura, todo el mundo protestó y Diego dijo, déjalo. A ella le hubiera gustado, ¿no?, ver esa bandera en su féretro. Y bueno, al final la cremaron y hasta el día de hoy la famosa cajita donde guardan los restos, las cenizas, la dejaron en la Casa Azul y ahí está como un recuerdo de un ser humano tan impresionante como ella, ¿no?, en todo lo que era la pintura, los versos, y una vida tan triste. Y como siempre digo, todas dentro tenemos una pequeña Frida, donde tenemos esos sentimientos tan fuertes, ¿no? Y bueno, la cosa que pasaron 3 años y dentro de esos 3 años dicen que Diego se casó y bueno, al final en 3 años se murió de pena, no soportó. Ahí recién él se dio cuenta que ella lo amaba con locura, que era una obsesión que él nunca tomó en cuenta, porque él siempre era pues muy mujeriego, siempre estaba con muchísimas mujeres, nunca la tomó en serio, pero bueno, ella se murió muy joven, se murió a los 47 años. Y bueno, al final él le pidió a un familiar que si él se muriera, que deje lo principal de ellos en el baño con llave y que no lo abran nunca, hasta que la gente se olvide, ¿no? Y así fue. Pero bueno, tú sabes, los años pasan, todo el mundo se muere, han pasado 50 años y han abierto ese baño. Lo han abierto, han encontrado sus muletas, incluso han encontrado un poco de sangre, han encontrado 80 vestidos de ella. Tú sabes que a ella le gustaba, pues, por Diego, vestirse así tipo mexicana, con sus flores, sus vestidos largos. Y bueno, están en el Museo de Frida, ahí en México, y la gente los visita, es una casa muy linda, muy bien cuidada, y esa es más o menos la historia del final de esta famosa escritora, mujer que hacía muchos versos, muy romántica, muy sufrida, muy sincera, y espero que te guste. Es lo que yo he podido investigar, lo que yo he podido analizar en todo este tiempo de su vida, y espero que me sigas. Yo estoy haciendo todos sus versos en caligrafía. Suscríbete, compártelo para que Frida nunca muera.